como lo dijera en la presentación, primer bloque de Entre Nosotros. El lunes próximo, que vamos a volver a emitir el programa, es 12 de octubre. En este momento histórico se lo llama Día de la Diversidad Cultural Americana. Y por eso elegimos una entrevista que realizábamos en el Congreso de Educación de Villocampo, en el cuarto Congreso de Educación de esta localidad, que se realizara en el Instituto General Manuel Obligado, con la participación de ambas instituciones educativas de nivel superior, tanto el ISPI 9094 como el ISPI 4026. Santísima Virgen Niña, General Obligado. Bueno, en esa extraordinaria ponencia de Isabelino Siede, él nos habla de distintos aspectos naturalizados desde la enseñanza de las ciencias sociales. Y en unos segundos conmigo expone su hipótesis sobre la conquista de América. Pero yo les quiero decir rápidamente que Isabelino Siedes, que estuvo en el Congreso de Educación, es doctor en Ciencias de la Educación, es licenciado en Ciencias de la Educación y profesor para la enseñanza primaria. También se desempeña nada menos que como docente e investigador, porque dada su charla uno se da cuenta que investiga en la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Moreno y la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Hoy vamos a escucharlo y vamos a comprender algunas cuestiones que como gran investigador lleva a la práctica y nos sugiere cómo enseñar las ciencias sociales desde una mirada desnaturalizada. ¿Qué quiere decir eso? Que si hablamos de ríos, de pliegues, de esto, tenemos que pensar de ponerlo en el contexto en que se vive. Y habla de las inundaciones en la ciudad de Buenos Aires. Interesantísimo el diálogo. Y después le vamos a pedir al Instituto General Manuel Obligado o a ambas instituciones que si quieren ampliar este tema lo vamos a ampliar a través de su conferencia. Bueno, los invito. Isabelino Siedes, genio sobre las ciencias sociales. Hoy en conmemoración al Día de la Diversidad Cultural Americana. Ya, enseguida. A momentos de trasladarse de nuevo a su terruño, Isabelino Siedes, doctor en Ciencias de la Educación y mucho más que ya explicaré en el momento entre nosotros, tiene la delicadeza de quedarse unos segundos para hablar entre nosotros y comentarnos un poco esa mirada tan particular que tiene sobre las ciencias sociales. Yo he leído mucho sobre su trabajo, he leído cómo integrar, por ejemplo, las ciencias sociales a las inundaciones hoy y decir, bueno, vamos a estudiar lo pluvial para despertar en el alumno algo que le pueda interesar. Realmente un transgresor, tiene una mirada muy particular sobre las efemérides, habla de San Martín desde otra óptica que quizás nunca nosotros o aquellos que transitamos por la escuela en algún momento comprendimos que no tenemos que aturdir tanto con aquello de la memoria y de pensar, debo ser así porque tal cosa. Gracias, Beatriz, un gusto. Bueno, me preguntaba sobre la enseñanza de las ciencias sociales y vengo trabajando hace un tiempo en cómo revisar y recrear los propósitos y las metodologías de la enseñanza de las ciencias sociales. Básicamente entiendo que el objeto de enseñanza es la realidad social y las herramientas que tenemos para abordarlas son las disciplinas como historia, geografía, sociología, antropología, economía. La historia y la geografía son las disciplinas de más larga tradición en la escuela y hay otras que están pugnando por ingresar. Y básicamente decía que si el objeto es la realidad social, lo que nosotros nos proponemos al estudiarla es desnaturalizarla. Cuando los chicos nacieron había en el mundo árboles y presidentes. Lo que necesitamos es que puedan entender que los árboles están ahí por la naturaleza, los presidentes están ahí porque hubo una construcción histórica que llevó a que hubiera presidentes. Entonces esa diferenciación entre lo natural y lo social y poder entender que el mundo es construido y precisamente por eso también transformable, modificable, es un largo proceso de trabajo de enseñanza a la escuela. Para lo cual
tenemos que revisar algunas de las tradiciones de educación en ciencias sociales, porque muchas veces la historia y la geografía funcionaron más bien como herramientas para naturalizar el mundo social y para establecer que las cosas son de un modo y no podrían haber sido de otro modo, o para entender que todo el pasado nos llevó a donde estamos y toda la geografía delimita de modo natural la organización entre países o la distribución de los espacios. Cuando pensamos en desnaturalizar, planteamos hacernos preguntas acerca de la realidad social que funcione como problema de investigación. Entonces, en relación con las inundaciones, como vos decías, trabajamos con chicos de sexto grado hace unos años, preguntándoles a ellos por qué creen que se inunda Buenos Aires, en un momento donde Buenos Aires había sufrido una larga serie de inundaciones. En general, los chicos respondían porque llueve mucho y en algunos barrios, como en La Boca, por la sudestada. Lo que nosotros hacíamos después era ofrecerles diferentes materiales para confrontar con esas hipótesis iniciales. Y en esa confrontación aparecía que en Buenos Aires no es que llovía mucho a lo largo del año, sino que había algunas lluvias particularmente intensas. Entonces trabajábamos el concepto de intensidad de las lluvias y por otro lado trabajábamos con mapas físicos de la ciudad de Buenos Aires, donde se puede ver los diferentes arroyos, las diferentes cuencas, podíamos analizar el tema de la pendiente, del escurrimiento. Es decir, a partir de una pregunta vinculada a un problema social, tratábamos de abordar contenidos de la geografía que son habitualmente los contenidos más aburridos, ¿no? El clima, la pendiente, la altura, el relieve, y que estaban puestos alrededor de un problema para pensar que además los afectaba directamente. El tipo de trabajo que se organiza en torno a problemas es un trabajo complejo, difícil, porque precisamente uno tiene que estar en diálogo con la producción actual de las ciencias. Nos pasa en ciencias sociales que cualquier tema que queremos trabajar son temas que actualmente están en estudio, a diferencia de otras áreas. Por ejemplo, en matemática, cuando un maestro enseña a multiplicar, enseña algo que la matemática ya consolidó hace siglos, que en todo caso la discusión es didáctica, pero no sobre el objeto de conocimiento. En cambio, en ciencias sociales discutimos al mismo tiempo la didáctica y el objeto de conocimiento que se está moviendo todo el tiempo. Todo contenido de ciencias sociales que está en el currículum es un contenido que también hoy se está investigando en el ámbito académico. Eso implica una exigencia enorme para los docentes, pero también me parece que es una exigencia que vale la pena responder o que vale la pena transitar, que es poder revisar qué hemos aprendido de las ciencias sociales en la escuela y preguntarnos por qué no podemos ofrecernos una nueva oportunidad para vincularnos con las ciencias sociales al ser docentes, al ser enseñantes, formulándonos preguntas que nos permitan investigar en el aula y abrir un poco el horizonte y la mirada de los chicos. A veces también son paralelas y perpendiculares, porque las calles de su barrio son así. Solo cuando ven imágenes y mapas de ciudades como Colonia, como París, donde las calles no son paralelas y perpendiculares, dicen, pero entonces en mi barrio son así por algo. Digamos, es lo otro lo que me funciona como herramienta para desnaturalizar lo propio. Claro, no la pregunta retórica, sino esa pregunta para que indague y se repregunte el mismo profesor y el alumno se problematice. Sí, lo llamamos pregunta problematizadora. Pensemos, hemos enseñado la conquista de América durante muchísimos años. Ahora, ¿cómo puede ser posible que un grupo de menos de 200 personas conquiste un imperio de millones? ¿No es una buena pregunta para pensar? Si nosotros no abordamos la llegada de Cortés a México desde esa pregunta de cómo pueden 200 tipos conquistar un imperio de millones, no estamos centrando el tema. Si no, podemos recitar un montón de cosas, pero no hablar de verdad de lo que pasa. Y efectivamente nos suele ocurrir con las preguntas problematizadoras que después se van moviendo, es decir, lo que originalmente era una pregunta que nos invitaba a pensar, después tiene que ser transformada, porque cuando uno indaga un poco más, dice, lo que pasa es que no eran 200 contra millones. Muchos de esos millones estaban descontentos con el imperio azteca y se plegaron a cualquiera que viniera a invitarlos a atacar al imperio azteca, con lo cual la pregunta se va moviendo en la misma medida en que la vamos transitando en el aula. Al igual que la Revolución de Mayo y al igual que lo de San Martín también, que se lo ve desde un aspecto y no se ve al San Martín hombre que dejó todo para ir a luchar por algún ideal, y quizás la hija lo acompañó tardíamente, pero no sé si se encontraron como padre e hijo, tal cual su disertación. Si no, ¿están apurados? Están apurados. Bueno, muchísimas gracias y les pido disculpas por tener que irme tan pronto. Pero realmente gracias por estas nuevas incursiones en el pensamiento nuevo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Fue Entre Nosotros con Isabelina Siede.